Día 211 de nuestro reto Lee la Biblia este año. Gobierno, ¿divino o demoníaco? Políticos, ¿cómo los tratamos? Gobiernos y consejos locales, ¿cómo los vemos? ¿Impuestos? ¿Realmente necesitamos pagarlos? ¿Y los regímenes malvados? Si vives bajo un Hitler o Stalin, se supone que debes obedecerlos. Sé un buen ciudadano. Escribe el apóstol Pablo, en palabras de The Message, todos los gobiernos están bajo la autoridad de Dios. En la medida en que hay paz y orden, es el orden de Dios. Así que vive como un ciudadano responsable. Si eres irresponsable con el Estado, entonces serás irresponsable con Dios. Y Dios te reclamará tu responsabilidad. Las autoridades debidamente constituidas son solo una amenaza si estás intentando algo. Los ciudadanos decentes no tienen nada que temer. Esta tuvo que ser una idea radical para los lectores originales de Pablo. En el mundo antiguo, la mayoría de la gente vinculaba la religión con el gobierno. La iglesia primitiva aún estaba haciéndose a la idea de que el Mesías no iba a gobernar sobre su pueblo en un gobierno terrenal. Aquellos que los rodeaban adoraban a Roma y al emperador como a un dios. Pero aquí, Pablo les dice que sigan a Jesús como su rey y también se sometan a la autoridad romana. La enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 13 necesita ser contrapesada por Apocalipsis capítulo 13. El libro de Apocalipsis capítulo 13 fue escrito en el tiempo de la persecución a los cristianos bajo el emperador Domiciano. El Estado es visto como el aliado del diablo, representado como un dragón rojo, que ha dado su autoridad al Estado perseguidor, que es representado como un monstruo emergiendo del mar. En el peor de los casos, el gobierno puede ser demoníaco. Tanto lo escrito en Romanos 13 como en Apocalipsis 13 es verdad. Hay buenos y malos gobiernos. Hay un lado bueno en el gobierno humano, también puede haber un lado malo. Como observa Oscar Cullmann, si el Estado permanece dentro de sus límites o si los transgrede, el cristiano lo describirá como siervo de Dios o como instrumento del diablo. Salmos 89, versículos 38 al 45 dice lo siguiente. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra, has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. Salmos 89 nos está recordando que debemos orar por los que tienen autoridad. Israel era una teocracia, la iglesia y el Estado estaban inextricablemente entrelazados. El líder ungido del pueblo de Dios también era el que llevaba la corona y se sentaba en el trono. Los reyes del Antiguo Testamento fueron vistos como ungidos por Dios, sin embargo, muchos de ellos pecaron y fueron infieles al Señor. El salmista escribe, pero tú has desechado o has rechazado a tu ungido, te has enfurecido contra él en gran manera. Has revocado el pacto con tu siervo, has arrastrado por los suelos su corona. Ahora leamos Romanos 13. Romanos 13 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros a unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13 está haciendo claro también acerca de disfrutar de la libertad bajo la autoridad. Vivimos en la era entre la primera y segunda venida de Jesús. Cuando Jesús regrese, gobernará y reinará para siempre. No habrá necesidad de gobierno humano. Mientras tanto, sin embargo, necesitamos de aquel. La autoridad de los gobiernos es propiamente vista, en palabras de San Pedro, como una autoridad humana. 1 Pedro 2:13. Esto no significa que los seres humanos lo idearon independientemente o aislados de Dios. Más bien es una institución implícita a la existencia social humana como la hizo Dios. Sin embargo, puesto que es Dios quien establece las reglas, San Pablo escribe que todos debemos someternos a las autoridades públicas. Romanos 13, versículos 1 al 2. Si esto se aplica a la autoridad secular, ¿cuánto más debe aplicarse a la autoridad de la iglesia? Las diferentes iglesias tienen diferentes estructuras de autoridad. En mi experiencia, someterme a la autoridad de los líderes de nuestra iglesia ha traído gran libertad. Este es el principio básico del Nuevo Testamento. Debemos obedecer a todas las autoridades, al gobierno, a las autoridades locales y a las instituciones donde pertenecemos. ¿Por qué? En primer lugar, lo hacemos porque son parte de la autoridad que es instituida por Dios. Segundo, lo hacemos por las consecuencias que trae el no obedecerles. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo. Porque ellas tienen poder para castigarte, están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen los males. En tercer lugar, por razones de conciencia, si no estamos obedeciendo a las autoridades, no podemos vivir con una conciencia limpia. Así que es necesario someterse a las autoridades no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Vemos aquí una distinción clara entre la moralidad personal y la aplicación de la ley por el gobierno. En el campo de la moralidad personal, la enseñanza de Pablo es muy similar a la de Jesús. Es acerca de la no represalia y de poner la otra mejilla. Sin embargo, continúa predicando acerca de las autoridades públicas. Habla de los gobernantes como siervos de Dios para castigar al malhechor. El Estado se preocupa por la protección de los demás. Respaldar y permitir el asesinato y la violencia sería poco amable y nada cristiano. Por analogía, si está bien que las autoridades utilicen la fuerza para proteger a los ciudadanos de las amenazas internas, es razonable protegerlos de las fuerzas externas si es necesario en la práctica, por supuesto. A menudo es extremadamente difícil discernir cuándo está justificado el uso de la fuerza. Lo que genera menos controversia es que debemos pagar lo que debemos. Esto significa pagar cada centavo de los impuestos que debemos y de todas nuestras deudas tan pronto como lleguen. Paguen a cada uno como lo que corresponda, no tengan deudas pendientes con nadie. No está mal tener una deuda planificada y manejable, una hipoteca, un préstamo estudiantil o una tarjeta de crédito. Sin embargo, debemos evitar tener deliberadamente una deuda imprevista o inmanejable. Si tenemos deudas, es importante no ignorarlo y conseguir ayuda tan pronto como sea posible. Por ejemplo, conseguir asesoramiento sobre cómo manejar las deudas en algún servicio de asesoramiento cristiano. El camino para cumplir la ley es amar a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Si hacemos esto, no robaremos por no causar infelicidad a la persona a quien robamos. No mataríamos o ni siquiera sentiremos ira de la mala debido al daño que causaríamos a otros. No cometeríamos adulterio por el daño que haríamos al matrimonio y a las relaciones. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. La ley se resume y se cumple con el amor. El amor no es una excusa para quebrantar los mandamientos, sino una manera de guardarlos. Los mandamientos fueron dados por amor a nosotros y se cumplen con amor. Pablo no escribe que si amas no necesitas obedecer los mandamientos. Más bien, él asegura que si amas cumplirás los mandamientos. Jesús es el ejemplo supremo del amor. Pablo nos exhorta: revístanse ustedes del Señor Jesucristo. Ora para que el carácter de Jesús, su amor, te rodee y te proteja y que las personas que encuentres hoy lo noten. Leamos Primera de Crónicas 7. Primera de Crónicas 7.
Descendientes de Isaacar. Los hijos de Isaacar fueron 4: Tola, Fua, Jasub y Sinrom. Los hijos de Tola: Uzi, Refaías, Jeriel, Jaamai, Gibsam y Semuel, jefes de las familias de sus padres. De Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David 22.600 hombres muy valerosos. Hijo de Uzi fue Isari y Israías. Y los hijos de Israías: Micael, Obadías, Joel e Isías. Por todos 5 príncipes, y había con ellos en sus linajes por las familias de sus padres 36.000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos. Y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87.000 hombres valientes en extremo. Descendientes de Benjamín. Los hijos de Benjamín fueron 3: Bela, Bequer y Gediael. Los hijos de Bela: Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri. 5 jefes de casas paternas, hombres de gran valor y de cuya descendencia fueron contados 22.034. Los hijos de Bequer: Semira, Joás, Eliezer, Elioenai, Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Todos estos fueron hijos de Bequer. Y contados por sus descendencias, por su linaje, los que eran jefes de familias, resultaron 20.200 hombres de gran esfuerzo. Hijo de Gediael fue Bilán, y los hijos de Bilán: Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis y Aizahar. Todos estos fueron hijos de Gediael, jefes de familias, hombres muy valerosos, 17.200 que salían a combatir en la guerra. Supim y Upim fueron hijos de Ir y Husim, hijo de Aer. Descendientes de Neftalí. Los hijos de Neftalí: Jaaseel, Guni, Geser y Salum, hijos de Bila. Descendientes de Manasés. Los hijos de Manasés: Asriel, al cual dio a luz su concubina, la Siria, la cual también dio a luz Maquir, padre de Galaad. Y Maquir tomó mujer de Upim y Supim, cuya hermana tuvo por nombre Maaca, y el nombre del segundo fue Zelofead, y Zelofead tuvo hijas. Y Maaca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo y lo llamó Pérez, y el nombre de su hermano fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulam y Requem. Hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Y su hermana Amoaloquet dio a luz a Isod, Abieser y Amaala. Y los hijos de Semida fueron Ayán, Siquem, Ligni y Aniam. Descendientes de Efraín. Los hijos de Efraín: Sutela, Beret, su hijo, Taat, su hijo, Elada, su hijo, Taat, su hijo, Sabat, su hijo, Sutela, su hijo, Eser y Elad. Mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomarle sus ganados. Y Efraín, su padre, hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llegó a su mujer, y ella concibió y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Seera, la cual edificó a Bet-Orón, la baja y la alta, y a Usén Seera. Hijo de este Bería fue Refa, y Resef, y Telá su hijo, y Taán su hijo, Laadán su hijo, Amiud su hijo, Elisama su hijo, Nun su hijo, Josué su hijo. Y la heredad y habitación de ellos fue Betel con sus aldeas, y hacia el oriente a Naarán, y a la parte del occidente Geser y sus aldeas. Asimismo Siquem con sus aldeas hasta Gaza y sus aldeas, y junto al territorio de los hijos de Manasés, Betseán con sus aldeas, Taanac con sus aldeas, Megiddo con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijo de Israel. Descendientes de Aser. Los hijos de Aser: Imna, Isúa, Isui, Bería y su hermana Sera. Los hijos de Bería: Eber y Malquiel, el cual fue padre de Birsabit, y Eber engendró a Jaflet, Somer, Otam y Sua, hermana de ellos. Los hijos de Jaflet: Pasac, Bimal y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet y los hijos de Semer: Ahí, Roja, Jehuba y Aram. Los hijos de Elem, su hermano: Sofa, Imna, Celes y Amal. Los hijos de Sofa: Sua, Armefer, Sual, Beri, Imra, Beser, Od, Sama, Silsa, Itran y Beera. Los hijos de Jeter: Jefone, Pispa y Ara. Y los hijos de Ula: Ara, Aniel y Resía. Todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes, y contados, que fueron por sus linajes entre los que podían tomar las armas. El número de ellos fue 26.000 hombres. Primera de Crónicas 8. Descendientes de Benjamín. Benjamín engendró a Bela, su primogénito, Asbel el segundo, a Ara el tercero, Noa el cuarto y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisúa, Naamán, Ahoa, Gera, Sefufán e Hiram. Y estos son los hijos de Ahod, estos los jefes de casas paternas que habitaron en Geba, y fueron transportados a Manaat. Naamán, Ahías y Gera. Este los transportó y engendró a Usa y a Ayud. Y Saharaim engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó a Usim y a Baara, que eran sus mujeres.
Engendró pues de Ode su mujer a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeus, Saquías y Mirma. Estos son sus hijos jefes de familias. Mas de Uzín engendró a Abitob y a Elpaal, y los hijos de Elpaal, Eber, Misam y Semed, el cual edificó Ono y Lot con sus aldeas. Bería también y Sema, que fueron jefes de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gat. Y Ahío, Sasac, Jeremot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joa, hijos de Bería, y Zebadías, Mesulam, Isqui, Eber, Ismerai, Geslias y Jobab, hijos de Elpaal, y Jaquim, Sicri, Sabdi, Elianai, Siletai, Eliel, Adaías, Beraías y Simrat, hijos de Simei. Eispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Anán, Ananías, Elam, Anatotías, Ifdaías y Peniel, hijos de Sac. Y Samserai, Searías, Atalías, Jaresías, Elías y Sicre, hijos de Jeroam. Estos fueron jefes principales de familias por sus linajes y habitaron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaron Abigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca, y su hijo primogénito Abdón, y Sur, Cis, Baal, Nadab, Gedor, Ahío y Seker. Y Miclot engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén enfrente de ellos. Nera engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán. Malquisúa, Abinadab y Esbaal, hijo de Jonatán, fue Merib Baal. Y Merib Baal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joada, Joada engendró a Alemed y Asmabet, y Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron 6, cuyos nombres son Asricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anaán. Todos estos fueron hijos de Asel. Y los hijos de Esec, su hermano, Ulam, su primogénito, Jeús, el segundo, Elifelet, el tercero. Y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y nietos, 150. Todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Primera de Crónicas 9, versículo 1. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Primera de Crónicas, muy a su manera, como siempre, nos está diciendo, ten en cuenta los límites de la autoridad. Al mirar alrededor del mundo, hoy en día vemos buenos y malos liderazgos y gobiernos. El pueblo de Israel tenía su cuota de mal gobierno. A medida que el cronista concluye sus listas y genealogías, escribe: todos los israelitas fueron registrados en las listas genealógicas e inscritos en el libro de los reyes de Israel. Por causa de su infidelidad a Dios, Judá fue llevado cautivo a Babilonia. En su lista menciona a Saúl, Quis, y este fue padre de Saúl, quien fue padre de Jonatán, a quien más tarde pondrá de relieve como ejemplo de alguien que empezó como un buen gobernador, pero que terminó siendo muy mal. Saúl se convirtió en un ejemplo del tipo de gobierno del cual se habla en Apocalipsis capítulo 13. No obstante, David buscó permanecer leal y sujeto a su autoridad en la medida de sus posibilidades. Pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, Romanos 13:12. Señor, ayúdanos a tener la actitud correcta frente a todos aquellos a quienes pusiste como autoridad sobre nosotros, ya sea en la iglesia o en el Estado. Ayúdanos a someternos con buena voluntad, incluso cuando no estemos de acuerdo. Ayúdanos también a tener la sabiduría para saber cuándo hemos llegado al límite. Que Dios te bendiga.